Lo fantástico que tiene Carta Abierta, por lo menos para mí, es que uno trae en la cabeza algunas cosas pensadas por ahí para decir o para compartir, y luego, por lo menos a mí, las intervenciones de los compañeros me atraviesan y me aportan muchísimo. Yo voy a hablar de otro tema, que no es este que angustia en este momento, tiene que ver las inundaciones, pero voy a hablar por algo que dijeron gente que aquí, que me precedió. Pelusa, cuando narraba lo de La Plata, Ricardo, cuando recién hablaba de la memoria, Pelín de la participación, Borghi, que hablaba de que el Estado... me traían de vuelta lo que dijo Pelusa sobre lo dantesco que era La Plata. Y yo me acordaba que el Dante dice layare qui ogni speranza, ¿no? Y creo que no es dantesco, es terrible lo que pasó en La Plata, pero si hay algo que vimos esta semana es esperanza. Yo en los últimos tiempos, lo que me hizo sumarme a Carta, en su momento allá en el 2008, lo que me hizo decidir, yo mi parte de posgrado la hice fuera del país, en medio de que todo estallaba y en una carrera bastante inestable como es la de ser compositor de música contemporánea, decidí, por cosas tontas para mis colegas, en el 2003, vivir acá. Yo quería que mi hijo se críe acá. Es una boludez para algunos, pero yo quería eso. No me pregunte. Yo con el tiempo y con el paso de Néstor me di cuenta que tenía que ver con una cuestión mía de mi historia personal, y que es algo que también agradezco a este proceso histórico que me devolvió con otra mirada la historia de uno y de los familiares de uno. Yo creo que hay mucha esperanza. Cuando hace la última asamblea estaban todos bastante preocupados por lo Bergoglio y por toda esta cuestión, y había muerto Chávez. Yo hablé sobre cosas que estaban sucediendo que rompían matrices históricas, como el Estatuto de la Empleada Doméstica, que viene a sumar con la del peón rural y con otra que sucedió hace muy poquito, que tiene que ver con el trabajo infantil, rompe una matriz de los orígenes de la construcción de la construcción nacional, allá por el fin de 1800, ¿no? Cuando la Nación publicaba que se entregarían mujeres para servicio doméstico, gente para peón de campo y chicos para hacer los mandados, ¿no? Esto se había publicado en el diario. Bayer lo documenta bárbaro, ¿no? Recién cuando Ricardo hablaba de la memoria, y claramente de eso, también me acordaba el Dante que dice con la parte de la mía memoria, ¿no? Con la parte del libro, como uno mantener presente algunas cosas. Yo le voy a leer una pequeña reseña muy cortita para que vean que tiene que ver con la memoria. Y después le voy a hablar de un hecho, porque en medio de toda esta tragedia siguen sucediendo cosas bárbaras, como esto que hablé de la empleada doméstica. Hay funcionarios que trabajan feriado. Hay funcionarios que ya por la edad no tienen necesidad de trabajar. Por ejemplo, Mari Sánchez, ¿no? Y sigue laburando. ¿Y quién se mete después de lo que trae? ¿Cómo? Por eso que no es por necesidad ni por nada, y sigue al pie del cañón. Hay un montón de funcionarios que laburan. Yo le voy a leer una pequeña cosa que tiene que ver con la memoria y la construcción, ¿no? Si yo le cuento de un evento que fue planificado con 2 años de anticipación, que los mayores beneficiarios, y estaba hecho para las provincias argentinas, que fue uno de los primeros ejemplos en la arquitectura efímera del país, de acceso popular y asistencia multitudinaria, que todo este evento, un gobierno llamó a un joven compositor. Las crónicas de la época hablan de un famoso compositor. El compositor tenía 23 años, no lo conocía ni el loro, y desarrolló una obra dodecafónica
en eventos de 4 minutos, con sistema de luces, con música de máquina grabada, vanguardia plena, ¿no? Estoy haciendo un resumen de esto. Que tenía que trabar como objetivo el desarrollo de la identidad para un evento público de alcance masivo. Y, bueno, un montón de cosas de vanguardia. Esto sucedió en el año 54. El compositor que llamó al gobierno de Perón era Mauricio Kagel, un compositor que en el año 58 se fue a Europa, después de la Revolución Libertadora, y pasó a ser, según las palabras de John Cage, un gran compositor norteamericano, que él chicaneaba a los europeos diciendo que el mejor compositor europeo era un argentino que vivía en Colonia, Alemania, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque en este nuevo proceso histórico se están recuperando y se están tomando las postas de algunas cosas que quedaron inconclusas, construyendo cosas nuevas para la realidad de hoy, y esto hay que visibilizarlo. Por eso yo hablaba en la asamblea pasada, cuando todo lo que nos angustiaba era lo del Papa, o pasaba, hablaba del estatuto de la empleada doméstica. Porque yo me acordaba de un montón de curas que laburaron con mi vieja y demás, que 30 años antes, allá por los años 70, estaban atrás de esto. Había otros curas, había otra gente, ¿no? Entonces ahí de vuelta aparece lo del Dante, que la llave ni esperanza, no. Yo lo que porto hace años es esperanza, porque lo veo en concreto, no esperanza pelotuda. Lo veo en hechos concretos, de la memoria, desde los cuadros y de todo. Y paso a contar y a indicarlos a todos, porque parte de ahí viene lo de Pelín, que dice lo de las marchas, parte de la militancia, como agentes culturales, como gente que participa en la cultura, es estar presente de estos hechos. La Secretaría de Cultura, que no sé por qué al día de hoy sigue siendo Secretaría y no tenemos un Ministerio de Cultura, cosa que es un papelón, porque para acompañar un proceso histórico de transformación tendríamos que tener un gran Ministerio de Cultura, pero ese es otro tema. Y la Dirección de Industrias Culturales está gestando algo que es el MICA. Y yo le voy a contar lo que es el MICA. El MICA es una actividad que comenzó hace 2 años, que es el mercado de industrias culturales. Al principio, cuando apareció esto en el ámbito de la cultura, decían mercados culturales, le sonaba a neoliberalismo, ¿no? Y que es la articulación de todos los agentes culturales y todo lo que rodea para que los artistas y todo lo que tiene que ver con producción, libros, editoriales, imprentas, sellos grabadores, como se federalice, se visibilicen entre sí, que se descentralice Buenos Aires, y un fomento de lo que tiene que ver con la industria que estaba presente y que no sea dependiente de cuestiones del extranjero y tampoco dependiente de Buenos Aires para la gente que vive en las provincias. La semana que viene va a empezar el MICA, el segundo MICA nacional. ¿Por qué digo segundo MICA nacional? Y esto empezó hace 2 años. Porque el año pasado lo que hubo es un MICA que estuvo por regiones por todas las provincias, por regiones del país, que articulaba todo esto que estoy hablando para descentralizar Buenos Aires. Quizás el próximo desafío es que dentro de 2 años el próximo MICA nacional ya no sea en Buenos Aires y sea en cualquier lugar del país. ¿Y cómo tomé esto con lo que conté que pasó de Perón? Que retoma este proceso histórico, ciertas cosas que quedaron pendientes y que nos contaron otra historia, porque la historia oficial decía alpargatas sí, libros no, y yo diría que la historia real es alpargatas sí, universidad gratuita sí, derechos sí, trabajo sí, dignidad y ascenso social sí. Esa era la historia, porque los hechos concretos lo muestran, porque así como estaba invisibilizado ciertas cosas de aporte a la vanguardia desde el Estado, esto para el que no están en las cuestiones artísticas parece mínimo. Nosotros tenemos la desgracia de depender, ya no tanto, de las élites desde el origen. Hay una línea trazada, yo hice un trabajo al respecto, que es Mariquita Sánchez de Tonso, Victorio Ocampo y la familia Ditela. Y todos se acuerdan de la vanguardia de Ditela. Esto que narré sucedió 7 años antes del centro de Ditela.
Y era apostar al futuro, porque era apostar a un chico de 23 años, que no lo conocía nadie. Eso se retoma hoy en día, eso se está poniendo con el MICA, es una apuesta grandísima porque se va a hacer en un predio que se está haciendo en este momento, en Tecnópolis. Entonces yo les voy a pedir a todos, pero más allá de que yo pueda estar ahí como artista, eso es mínimo. Porque también lo que me devolvió todo este proceso histórico, yo dejé de tocar el piano, yo empecé muy chico, hace casi 25 años que no toco yo, o sea, yo dirijo y compongo. Y este proceso histórico me trajo de vuelta por la necesidad militante volver a estar involucrado también de ese lado del mostrador. Pero esto es mínimo. Yo le pido a todos, como he pedido en otras oportunidades con otras cuestiones políticas, porque esto es una cuestión política en sí, no es la promoción de un evento, que estén presentes en el MICA, que va a comenzar el día 11 de abril y que termina el 14, en el predio de Tecnópolis, porque es una parte de estar presente y de militar y de ayudar a que esto se visibilice, porque a veces la historia oficial, ya no oficial, la de ellos, nos cuenta desde la tribuna de doctrina que todas estas cuestiones culturales son de ellos, y eso es mentira. Mentira. Así que yo les pido a todos, y están todos invitados a participar del MICA 2013, que empieza del 11 al 14 de abril.